Amigos y amigas, hoy lunes 11 de septiembre del 2023 presentamos el siguiente tema: revocatoria de gobernadores regionales y alcaldes. A nivel nacional se han elegido gobernadores regionales, alcaldes provinciales, distritales, consejeros regionales, regidores provinciales y regidores distritales. Este es el primer ejercicio fiscal que ellos están desempeñando luego de haber sido elegidos en las elecciones municipales y regionales llevadas adelante el año pasado, 2022. Hay gobernadores que han dejado proyectos importantes en beneficio de muchas provincias y distritos. Igualmente, alcaldes provinciales dejaron proyectos de inversión en distritos y en la provincia, y alcaldes distritales que han dejado proyectos beneficiosos para los distritos en los que fueron alcaldes. Muchos gobernadores están siguiendo la secuencia de los proyectos de acuerdo al plan multianual, están respetando las decisiones tomadas por la población en los talleres de los presupuestos participativos. Pero también hay gobernadores regionales que no están cumpliendo con lo aprobado en esos talleres de presupuestos participativos. Han cambiado la ejecución de inversiones, han modificado los presupuestos, muchas veces quebrantando la norma, porque para realizar cambios en los proyectos de inversión se tiene que cumplir estrictamente la norma, se tiene que sustentar técnica y legalmente. No se trata de seguir un cambio de acuerdo a lo que el gobernador piense, de acuerdo a lo que le pida un grupo de pobladores. No, se tiene que seguir la secuencia que establece la norma. En este caso, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Igual ocurre con los alcaldes provinciales y distritales, ¿no? Muchos sí respetan lo que se dejó plasmado en los presupuestos institucionales de apertura que se aprueban en el mes de diciembre de cada ejercicio fiscal para aplicarlas a partir del siguiente año, ¿no? Y hay otros alcaldes provinciales y distritales que no están cumpliendo. Eso tiene como consecuencia la reacción de la población. La población dice: nosotros hemos tenido toda la esperanza de que el gobernador regional sea mejor que el anterior. Él ha realizado una campaña manifestando que va a mejorar la gestión. Igualmente, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales dijeron que van a mejorar la gestión. Como les decía, muchos alcaldes han mejorado, se nota la diferencia, pero hay otros que han empeorado. En este caso, hay organizaciones vecinales, comunales, sociales, que dicen: queremos plantear la revocatoria. Y precisamente ese tema vamos a tocar el día de hoy, gracias a la sugerencia de muchos amigos que nos han escrito, nos han pedido que toquemos este tema de gran interés nacional. La revocatoria nace a partir del año 1994, es decir, hace casi 30 años. Esta norma, la ley 26.300, tiene
29 años porque se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano el 3 de mayo del año 1994. Desde esa fecha ha tenido varias modificaciones. Esta ley no ha permanecido en el tiempo tal como se publicó, sino que ha sufrido varias modificaciones y precisamente vamos a hablar de cómo ha sido la revocatoria al inicio, ¿no? Cuando se publica esta norma, el año 1994, exactamente el 3 de mayo, ¿qué decía sobre la revocatoria? Establecía que para aprobar la iniciativa se requería el 25% de firmas de los electores de la circunscripción del que se pretende realizar la revocatoria, sea de gobernadores, alcaldes, consejeros, regidores. Y tenía que tener la participación mínima del 50% de electores que asistan. Mínima. ¿Qué pasaba si asistían menos del 50%? No se daba la revocatoria. Y si se cumplía la asistencia del 50% de los electores hábiles, ¿cuál era el porcentaje que se tenía que cumplir? De la asistencia, a partir del 50% o 60, 70%, de esa asistencia de electores, el 50% tenía que votar a favor de la revocatoria. Solo así procedía la revocatoria. ¿Qué pasaba si el 49, el 48, el 47 y menos votaba a favor de la revocatoria? El alcalde se salvaba, igualmente el gobernador, ¿no? Porque no procedía, porque la norma decía eso, ¿no? Actualmente sigue diciendo lo mismo, sin embargo hay cambios, ¿no? Por ejemplo, antes, ¿qué decía esta ley? Esta ley decía, si se revoca al alcalde y a un regidor, simplemente suben los que siguen, ¿no? Pero si se revoca a todos, ¿qué pasa? Se tiene que convocar a elecciones complementarias. Eso es lo que decía la norma. Y también decía que no podía someterse a revocatoria en el primer y último año. Esto ha cambiado en diferentes años, de acuerdo a las modificaciones que se han dado, ¿no? Por ejemplo, esta ley, la primera modificación que ha tenido ha sido el año 2009. Es decir, después de más de 15 años se modifica por primera vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, antes decía, procede la revocatoria de alcaldes y regidores, sigue igual, presidentes regionales, vicepresidentes regionales y consejeros. Antes no decía, antes decía autoridades regionales que provengan de elección popular. Ahora lo han especificado y ya está presidentes regionales, hoy denominados gobernadores regionales, vicepresidentes regionales y consejeros regionales. Luego decía magistrados que provengan de elección popular. Ahora dice jueces de paz que provengan de elección popular. Esa corrección se tenía que hacer porque los magistrados corresponden a la primera, segunda instancia del Poder Judicial, ¿no? Mientras que los jueces de paz son los únicos que son elegidos por votación popular, especialmente en las comunidades campesinas y nativas. En esos lugares se aplica la Ley General de Comunidades Campesinas y decide la población mediante una terna. Esa terna lo envían al Poder Judicial y el Poder Judicial es el que decide. Y eso se sigue aplicando actualmente en las comunidades campesinas y nativas. Entonces, la ley ha sido precisada el año 2009 mediante la ley 29.313. Anteriormente decía que los ciudadanos
tienen el derecho de revocar y que la revocatoria no procede durante el primer y último año de su mandato, salvo el caso de magistrados, ¿no? Y actualmente, ¿qué es lo que dice la norma? La última modificación sobre la procedencia de la solicitud de revocatoria se dio mediante la ley 30.315, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 7 de abril del año 2015. Ahora señala que la consulta se realiza el segundo domingo del tercer año de mandato para todas las autoridades, salvo el caso de los jueces de paz. Fíjense, antes decía, en el primer año no se puede hacer, pero a partir del segundo año sí lo puedes hacer, pero ahora no. Ahora la norma es clara, no lo puedes hacer en el primer año, en el segundo año las elecciones o la consulta será el segundo domingo de junio del tercer año de mandato. Si, por ejemplo, están pensando organizarse para revocar a algún alcalde provincial, distrital o al gobernador regional, entonces ellos recién serán sometidos a consulta sobre su revocatoria el año 2025, el segundo domingo de junio del año 2025. Es decir, tranquilos 2023, tranquilos 2024, y recién empieza la preocupación el tercer año, es decir, el año 2025. Ahora, ¿desde cuándo se inicia la venta de los kits para recabar las firmas? Se inicia a partir de junio del próximo año. Señala puntualmente la norma, ¿no? La adquisición de kits electorales para promover la revocatoria se podrá efectuar a partir de junio del segundo año de mandato de las autoridades a que se refieren los incisos A y B del artículo 20 de la presente ley. Es decir, autoridades regionales y autoridades municipales. ¿Eso qué quiere decir? Si alguien se organiza este año, bueno, pueden organizarse para formar su junta directiva, etc., ¿no? Pero no podrán adquirir, no podrán avanzar con las firmas ni nada, porque todo es con los kits. Sin los kits no se puede recabar las firmas. En este caso, recién a partir de junio del año 2024 se puede proceder a la adquisición de los kits electorales. ¿Para qué? Para ya ir recabando las firmas. Ahora, esta organización de revocadores son los denominados promotores y ellos tienen que presentar la solicitud con los fundamentos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y la consulta se lleva adelante siempre y cuando esa solicitud esté acompañada del 25% de las firmas de los electores de cada circunscripción. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Primero, se compra los kits electorales a partir del mes de junio del próximo año 2024. Luego se procede a la recolección de firmas de los que están de acuerdo con la revocatoria. Y esta no debe ser menor al 25% de los electores. Una vez que se tenga esa cantidad de electores, se procede a la verificación de las firmas que está a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Si
por ejemplo, presentan gran cantidad de firmas que aparentemente supera el 25%, llega por decir al 50%, pero resulta que son firmas que no son auténticas, alguien tal vez por ganarse unos víveres, unos regalos, porque eso también pasa, cuando se organizan los promotores empiezan a dar regalos para las firmas, entonces dice, bueno, pues me va a dar un regalo, ya pongo otro número de DNI, pongo otra firma, y al final cuando se hace la verificación de las firmas, se dice, caramba, aparentemente has presentado el 60% de firmas de la población electoral, pero al final llegaste al 22%. Y como no has cumplido el 25% mínimo que establece la ley 26.300, simplemente declararemos improcedente tu solicitud de revocatoria. Entonces, no se trata pues de emocionarse, ¿no? Ya llegué al 60% de firmas, ahora sí el alcalde o el gobernador se van porque van a ser revocados. No, esto pasa por un examen minucioso, ¿no? Y la prueba es que en las revocatorias anteriores o en las solicitudes de revocatorias anteriores, muchos promotores fracasaron. Y no, casi a nivel nacional, que yo recuerdo, pues a nivel nacional habrán sido pues 3 jurisdicciones donde se dio la consulta popular. En los demás fracasaron porque no se llegó al 25% de firmas, que en la práctica es muy difícil, ¿no? Porque no todos están de acuerdo, no quieren firmar, o si dicen firmar, bueno, pues como les decía, ponen otros números, ponen otra firma y al final no existe, no pasa por la revisión que realiza el Registro Nacional de Identificación Civil. Ahora, ¿qué dice la norma al respecto sobre el porcentaje que debe votar para que proceda la revocatoria? Esto siempre ha estado vigente, ¿no? No ha cambiado. La última modificación que se dio ha sido el año 2009 y dice, para revocar a una autoridad se requiere la mitad más 1 de los votos válidos. Para que proceda la revocatoria debe haber asistido por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón electoral. Eso es lo que les decía anteriormente, ¿no? Bueno, entonces, anteriormente, lo que les decía, cuando se procedía a los 2/3 de autoridades a ser revocados, se procedía a elecciones complementarias. En cambio, ahora ya no. Y eso ha cambiado a partir del 7 de abril del año 2015, cuando la ley 30.315 modifica a esta ley 26.300. Y se da el reemplazo de la autoridad revocada de la siguiente manera. El Jurado Nacional de Elecciones acredita como reemplazante de la autoridad revocada para que complete el mandato según las siguientes reglas. Si solo lo revocan al gobernador regional, lógicamente el que asumirá será el vicegobernador regional. Si lo revocan al vicegobernador regional, en este caso, el Consejo Regional elige entre sus miembros hábiles al que será el nuevo vicegobernador regional y eso se da con una votación simple. ¿Qué pasa si se revoca simultáneamente al gobernador regional y al vicegobernador? En este caso, igualmente se procede con la decisión que tome el Consejo Regional entre sus miembros hábiles. En este caso sí se tiene que dar con la votación de la mitad más 1 del número legal de los consejeros, lo que no sucede cuando solo se revoca
al vicegobernador, en este caso es con mayoría simple. Si se revoca a un consejero regional, el que lo va a reemplazar será el consejero accesitario. Y como sabemos, en todas las listas el requisito es que presentes a los consejeros accesitarios, porque sabemos que los consejeros representan a cada provincia del departamento. ¿Qué pasa si se revoca al alcalde? En este caso, el que asume será el teniente alcalde o primer regidor, ¿no? Esto también se da pues cuando se produce la vacancia, ¿no? Si se revoca a un regidor, bueno, el que sigue en su lista. Él será el reemplazante por el periodo que queda de ese regidor revocado. Anteriormente, como les decía, ¿qué establecía la norma? Puntualmente decía lo siguiente, ¿no? Únicamente si se confirmase la revocatoria de más de un tercio de los miembros del Consejo Municipal o del Consejo Regional, se convoca a nuevas elecciones. Eso decía la norma, ¿no? Actualmente, ¿qué dice la norma? Y esto a partir del 7 de abril del 2015. Precisa lo siguiente: reemplazo de revocados. Quienes reemplazan a los revocados completan el periodo para el que fueron elegidos estos. En ningún caso hay nuevas elecciones. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en un proceso de revocatoria se revoca al alcalde y a todos los regidores? No queda ninguno. En este caso ya no va a haber, como les decía, nuevas elecciones. Simplemente reemplazarán los que siguen. Por ejemplo, ¿no? En una provincia o en un distrito, revocaron a todos. El candidato que quedó segundo, él será el nuevo alcalde, y los que siguen serán los regidores. Así están las reglas actualmente. De ninguna manera se producirán elecciones complementarias. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos que tienen esas autoridades revocadas? Esa autoridad revocada no puede postular en las próximas elecciones municipales o regionales según corresponda, ¿no? Pero pueden decir, pero no hay reelección, pues sí, por lógica no va a participar. Sí, pues, pero la reelección es cuando alguien está en ejercicio y decide postular a la reelección. Pero como sabemos, la reelección ha sido eliminada de la Constitución Política del Estado. Ya no hay reelección inmediata. Puede haber, después de pasar un periodo de gobierno, es decir, los 4 años, ¿no? Un alcalde ha sido exitoso, no postula la reelección porque la norma lo prohíbe, pero regresa a la siguiente elección y gana por muchos votos porque hizo buena gestión, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los que han sido revocados? Ya ellos fueron revocados, entonces ellos dicen, pues yo ya dejé de ser autoridad, ya no soy autoridad y voy a hacer mi campaña porque la revocatoria me la hicieron inventando muchos documentos diciendo que yo había cometido delito. Sin embargo, he demostrado que no fue así, que la población fue engañada y efectivamente fue engañada la población. Dice, carambas, hemos caído en el juego de los promotores. Dicho de paso, atrás de los promotores estaban políticos conocidos, etcétera, etcétera. En este caso, él decide postular, ¿no? Y la población decide apoyarlo. Pero la ley dice, no señor, como tú has sido revocado, tú no puedes participar en la siguiente elección municipal o regional, ¿no? Dependiendo del cargo del que ha sido revocado. ¿Qué más pasa con ellos? No solo pasa que son impedidos para postular en las próximas elecciones, sino que tampoco van a poder acceder a ningún cargo público.
bajo cualquier modalidad, o sea, no pueden ser gerentes, subgerentes, pero en la municipalidad en la que han sido revocadas, no en otra, o en el gobierno regional del que fueron revocados. Por ejemplo, revocan al alcalde y el alcalde demuestra que fue injusta esa revocatoria, y el alcalde que entra no sabe mucho de gestión, mientras que el que fue revocado sí sabe mucho de gestión, y le dice, no, sabes que yo quiero hacer una buena gestión por estos meses que nos quedan, así que te designo como gerente municipal para hacer una buena gestión. No puede, está prohibido por esta norma. ¿Y qué pasaría si contra viento y marea el nuevo alcalde lo designa al alcalde revocado, al exalcalde? Simplemente se configuraría el delito de nombramiento ilegal de parte del alcalde y del exalcalde el delito de aceptación ilegal. Y esto conllevaría a la inhabilitación de ambos, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado. La salvedad se da si, por ejemplo, el alcalde revocado ya tenía un contrato indeterminado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, regresó con un proceso judicial de reposición o fue nombrado. En este caso sí no hay problema, ¿no? Bueno, fue revocado, pero como es nombrado, regresa al puesto en el que está nombrado. En ese caso no se da ese impedimento, ¿no? Solo cuando se trata de cargos de confianza. ¿Qué sucede con los promotores de la revocatoria? Sea exitoso o fracase la revocatoria, los promotores tienen la obligación de rendir cuentas. Ellos tienen que rendir cuentas, de lo contrario, serán sancionados con multa de hasta 30 unidades impositivas tributarias a favor de los organismos electorales. Así que mucho cuidado a los promotores. Si alguien se está animando a ser promotor de una revocatoria, tiene que rendir cuentas de todos los gastos que realice en el proceso de revocatoria, porque nada es gratis, ¿no? Todo tiene su costo. Y ellos, o sea, los promotores, tienen la obligación de inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones una vez que se convoque al proceso. ¿Para qué? Para que tengan legitimidad, porque si no, otros pueden hacerse por promotores o hacerse pasar por promotores y pueden suceder muchos casos. Muy bien, estimados amigos, ese es el procedimiento de revocatoria que establece la Ley 26.300, titulada Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Nos despedimos hasta el lunes 18 de septiembre y, como siempre, obedeciendo a las sugerencias de la población que nos sigue. Ya el próximo lunes regresaremos con un tema de interés nacional. Lo que ustedes decidan. Ustedes me dicen tal o cual tema y yo, con mucho gusto, voy a tratar ese tema. Con toda confianza me pueden escribir al WhatsApp 964 93 30 47. Repito, 964 93 30 47. Muchas gracias, amigos, por su sintonía. Un abrazo. Hasta el próximo lunes.